Bueno, hermanos, hoy vamos a estar en Romanos capítulo 1, donde dice que ellos cambiaron su uso natural. No lo digo yo, ¿ve? Lo dice la Biblia, que cambiaron su uso natural, se encendieron en su lascivia y Dios los entregó. Ustedes saben que una profecía se cumple más de una vez, porque eso fue lo que Dios hizo con Nabucodonosor. ¿Ve? Esta es la generación de Nabucodonosor. Dios permitió que la mente le sea cambiada como bestias. Esperemos que ellos, ustedes saben que ellos se comportan como animales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Comportamientos de los hombres, dice el apóstol Pablo, para los últimos días. Y comienza a decirle a Timoteo, cuídate, serán amadores de sí mismos, gente que son sinvergüenza, gente que por sonido harán lo que sean, gente que por sonido serán capaces de tirar a su madre por un puente. Oye, hermano, Pablo hablándole a Timoteo, dice, amadores de sí mismo, burladores del evangelio. ¿Ustedes saben cuántos burladores hay por ahí? Fue que Dios le cambió la mentalidad para que viendo no vean y oyendo no oigan. Su mentalidad es de gato, es de perro, como Nabucodonosor, es de una bestia. ¿Sabes? Vea, en Lucas capítulo 5, versículo 3, dice Jesús, Jesús subió a una de las barcas, era de Simón, le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Porque eso fue una noche muy difícil para Pedro. Y cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca, porque se fue para que fueran a ayudarlos a ellos. Y llenaron tantas las barcas que le faltaban poco para hundirse. ¿Ve? Eso fue una gran pesca que Pedro tuvo esa misma noche. ¿Sí? Pero hermano, les voy a decir algo. Porque hay jóvenes que se están comportando hoy en día como animales. ¿Ve? Hay una moda ahora de ponerse traje de perros, de serpiente. Yo vi uno por internet que se creía un cocodrilo. Esto no le debe dar risa a un hombre o a una mujer de Dios. Más bien, hermano, nos debe de dar pena. ¿Sabes? Cuando yo veo que la palabra de Dios se cumple, yo digo, maldito el hombre el que crea en esos científicos, con la mente en Narnia. ¿Ve? Maldito el hombre que crea, hermano, que la Biblia no es verdad. Gente que ya se dejaron confundir, que creen que la Biblia es mentira.
La Biblia no es mentira, la Biblia es verdad. La Biblia dice que ellos cambiaron su uso natural. Esta es la generación de Nabucodonosor, repito, para que puedan escuchar, la generación de Nabucodonosor, que Dios le permitió que la mente le cambie como mente de bestia. Ahora ustedes dicen, ¿por qué? Porque sencillamente son simientes de la serpiente. Le dijo Juan el Bautista, generación de víboras. En otro versículo le dice, simientes de serpientes. Una persona me dijo, ¿cómo es que Pedro va a abandonar su barca? Pedro podía abandonar su barca, porque Pedro no vivía ahí. Pedro tenía que dejar esa barca. Lo que pasa es que no lo había dejado porque él estaba dando mente a lo que le pasó. Pedro tenía un horario de trabajo como tú, ¿ven? Y como yo. Si tú tienes un taxi y tú tienes un horario de trabajo de taxi, tú no vives en el taxi, mi hermano. Tú tienes que abandonar ese taxi en un horario. Ya terminé, lo guardo y me voy a la casa. ¿Sabes? Tienes que abandonar. Pedro tenía que abandonar su barca, ¿ven? Por un tiempo. ¿Por qué? Porque se cumplió el horario, pero Pedro no abandonó su barca. Ese día seguía ahí dándole mente a lo que le pasó. A Pedro nunca le había pasado porque era un buen pescador y él quedó sorprendido. Ahora, ¿por qué? Porque cuando te pasa algo malo, cuando tú estás frustrado, su comportamiento es inusual. Cuando algo te trauma, tu comportamiento te delata. ¿Por qué? Porque tú te quedas dándole mente a eso. ¿Ve? Tú dices, oye, pero ¿por qué me pasó esto si esto nunca me había pasado? ¿Ve? Ahora tú te preguntas, ¿por qué? Porque usted se queda enfocando en eso. ¿Por qué? Porque esto le golpeó la mente. Esto dejó secuelas. Secuelas, esto, escuche bien, porque dejó secuela en su mente. Esto lo dejó a usted pensativo. ¿Por qué? Porque es lo que tenía que ver Pedro, que no sabía por qué le había pasado estas cosas. Pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Ven? Pero Dios mío, esto nunca me había pasado. Y yo me imagino viendo, escuche bien a Pedro, dándole mente. Y Pedro pensando, pero ¿por qué me sucedió? O sea, Pedro estaba tan frustrado, hermano, que él no sabía qué hacer. Pero todo era parte del propósito. Por eso usted deje de estar pensando lo que le está pasando. Si Dios no permitía ese escenario, tampoco iba a coincidir en tiempo, espacio para encontrar a Pedro en el lugar indicado. Ahora, ¿por qué? Porque el lugar indicado para Dios a encontrar a Pedro era nada más y nada menos que en la orilla. ¿Ve? En la orilla está lo desechado, en la orilla está la gente menospreciada, en la orilla está la gente descalificada, en la orilla está la gente que la sociedad descartó. ¿Ve? Pero a esa orilla es que Cristo va a buscar gente, a esa orilla. A esa orilla es que Cristo va a llamar gente. A esa orilla, hermano, de tiempo en tiempo, es que Jesús aparece a escoger gente. ¿Ve?
Yo le estoy hablando a un hombre y a una mujer que probablemente lo descalificaron. Pero Jesús está caminando por la orilla. Entienda bien, Jesús está caminando por la orilla. Le vengo a hablar a alguien que está frustrado, traumado. Dios te está diciendo, préstame tu barca. Usted deje de decirle disparate a Cristo, hermano. Simplemente préstale su barca. Porque hay gente que se ponen a hablar 30,000 cosas que Dios nunca le preguntó. Y Pedro decía, no, porque yo ya lo intenté, hermano. Y Jesús le dijo, mire, cállate, te he dicho que tire tu red a mar adentro. Eche tu red a mar adentro. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Ve? Te he dicho que vayas mar adentro. En ningún momento te he dicho que me respondas ninguna pregunta. Solamente obedece. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente, hermano? Que no han aprendido a obedecer. ¿Ve? A Dios no se le trata de entender, sino que solamente se le obedece. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, el resultado de la obediencia será bendiciones eternas. ¿Ve? Serán bendiciones eternas, hermano. El problema de mucha gente que quieren tratar de entender a Dios, pero lo intenté aquí mismo. Pero no me pasó nada, maestro. Maestro, pero hace poco estaba ahí mismo. Mire, hermano, aprenda a obedecer. Que de las partes de la forma, del propósito, el propósito siempre es de Dios. ¿Ve? Todo forma parte del propósito. Estoy en la orilla quedado, detenido, sin nada. Ahí es que Dios te quiere. Ahí es que Dios te quiere. Escucha bien. Escucha. Ahí es que Dios te quiere para escogerte. ¿Ve? Para hacerte el llamado. ¿Por qué? Porque Pedro no abandona su barca. No abandonó su barca, Pedro, porque todo formaba parte del propósito, porque te pueden atacar con todo, pero usted nunca abandone su barca. Ay, hermano, espero que ustedes lo puedan entender. Pedro tenía que abandonar su barca porque él no vivía ahí. La barca era de él. ¿Ves? Punto número 1. ¿Ves? Punto número 1. Había muchas barcas. Pero Jesús entró a la barca de Pedro. ¿Ves? Punto número 3. Todo el que estaba ahí estaba contento, estaba bien chévere. Estaba nice, porque le estaba yendo bien en el trabajo. Pero a Pedro estaba ahí porque le estaba yendo mal. La posición de Pedro ahí era derrotado, de traumado, de pensativo, porque pasó. Y Pedro, hermano, Jesús llamó la atención de Pedro. Mire, Jesús no va a venir cuando usted lo esté buscando. Jesús no va a venir cuando usted quiera. Jesús va a venir, hermano, cuando usted le rompa la puerta a Jesús. No, hermano. Mire, Dios no se mueve como los hombres. El Señor va a aparecerse cuando Él sepa que Él tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque mientras Pedro está ahí, melancólico, entonces Jesús, sin Pedro llamarlo, llegó a la barca y le dijo, ve mar adentro. Jesús a nadie lo invitó a esa barca. ¿Ve? Jesús se subió solo. Ay, hermano, ese escenario donde, mire, donde Pedro estaba triste, Jesús le dijo, boga a mar adentro. Jesús se subió solo. Hay escenario donde el Señor se va a aparecerse
no por los ayunos que hiciste, no por las horas de rodillas que duraste, no por la hora que duraste leyendo la Biblia. No, mi hermano. Jesús, mira, Jesús va, hermano, es a la persona que está necesitada de Él, que Jesús sabe en su corazón que en verdad lo necesita. El peor error de muchas veces cometemos es que no entendemos que lo que Dios permite, lo permite, hermano, con un propósito. Hay cosas que tú puedes discutirlas con Dios. Hay cosas que tienes que dejar de Dios, que Dios las haga. Hay cosas que tienes que dejar que sea el Señor que obre en ti. Hay cosas que tú tienes que dejar que sea Dios que opere. Que sea el Señor que se manifieste. Porque muchas veces, hermano, no entendemos que Dios está pidiendo obediencia y no sacrificio. El detalle está, hermano, en lo que en que la obediencia y el sacrificio activan cosas sobrenaturales a favor. La obediencia y el sacrificio activan bendiciones que van a ser de honra. Por eso el Señor te quiere obediente, por eso Dios te quiere buscándolo. Por eso el Señor quiere que tú entiendas que todo se esconde en obedecerle, que todo se esconde en tu saber, que Él va a subir a tu barca. No hay una señal que te diga que Jesús va a subir a tu barca. No hay un profeta que te diga que Jesús va a subir a tu barca. Pero simplemente déjate llevar, déjate bellar, ¿sí? A Dios le gustan los escenarios pobres, los escenarios donde usted no tiene nada, esos escenarios donde usted lo está perdiendo todo. Ese escenario que tenía Pedro, que acababa, hermano, de írsele todo de la mano. Ahí fue cuando Jesús entró a su barca. Repito otra vez, no fue que Pedro lo invitó, no, Pedro no lo invitó, fue que el cielo invitó a Pedro. ¿Ven? No fue que Pedro lo llamó, fue que el Señor llamó a Pedro. No fue que tú lo escogiste a él, fue que te escogió a ti. Y en aquel momento dice la Biblia que Jesús le dijo, boga mar adentro, boga mar adentro. El problema de mucha gente es que Dios le está diciendo, vete a aguas profundas, vete a aguas fuertes, no te quedes en la orilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nivel tuyo no está para estar en la orilla. Eres una persona de aguas profundas, eres una persona de manifestaciones grandes. No te llamé como el llamado que le hago a todo el mundo. El llamado que te hice es un llamado único. Es un llamado que viene con un propósito eterno. Pedro era la roca. Pedro iba a ser, escuche bien, Pedro iba a ser lo primero que Dios iba a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro iba a ser la roca en la cual el Señor iba a edificar su iglesia. El problema está, hermano, que ni el mismo Pedro lo sabía. Pedro no lo sabía. El problema, hermano, cuando Dios te llama a ti, hermano, el Señor no te pone a improvisar con nadie. ¿Ve? Todo lo que Dios
hace, hermano, lo hace con una manifestación divina. Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito divino. Y cuando Pedro fue mar adentro, ahí el Señor le dijo: tira la red en mi nombre, tira la red en mi nombre. Y Pedro no quería obedecer todavía. Punto número 3. La orilla solamente es para el llamado, para el comienzo. Es una vez que Dios te haya llamado, sálgase de ahí, que la orilla no es para ti. Tu casa se llama mar adentro. Y el problema de Pedro era que Pedro estaba haciendo muchas preguntas. Y cuando Pedro, hermano, ahí es donde Jesús le dice: tira la red en mi nombre. ¿Sabe qué hace Pedro? Pedro se queda dándole explicaciones. Jesús le dice: no te pedí explicaciones, te dije que tire la red. Pedro tira la red y son tantos peces que Pedro tiene que llamar a la gente para que lo ayude. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esto? Que la misma gente que estaba contenta, la misma gente que estaba alegre, la misma gente que se sentía bien, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro no había podido pescar nada. Pedro estaba muy triste, no había podido pescar nada. Sí, hermano. Porque mientras Pedro estaba en la orilla frustrado, abatido, deprimido, quedado, había un grupo de gente contenta porque no estaba pescando. Por eso mismo, había un grupo de gente porque le estaba saliendo como de costumbre las cosas bien a ellos. Pero a Pedro no entendía por qué le pasaba eso. Nunca le había pasado en la vida. Porque Pedro se preguntaba: ¿por qué me sucedió ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy profesional en la pesca. A mí nadie me puede enseñar cómo pescar porque yo soy un hombre que pesca desde pequeño. Mas, sin embargo, ahora Dios permite que todo le salga mal. Es cuando tú te das de cuenta que en la vida solamente hay un lugar para un plan. Hay espacio para un solo plan. Y es el plan de Dios. Y no es el plan tuyo. Por eso, como tú le dijiste a Dios que se haga su voluntad, Dios lo que va a hacer es que Dios va a tumbar tus planes, que Dios va a tumbar tus proyectos y va a entrar los proyectos de Él. Porque Pedro estaba haciendo las cosas con su fuerza, hasta que Pedro se quedó en la orilla haciendo, hermano, alusión, haciendo reconocimiento que él no tiene poder, que él no tiene fuerza, que aquel, el que no tiene el plan, no tiene la inteligencia, ni la fuerza, ni la sabiduría para coronar, para obtener la victoria. Entonces, cuando Jesús entra a la escena, note que a Jesús nadie lo llama. Note que a Jesús nadie lo invita. ¿Ve? Él se sienta y dice, él en la barca de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué en la barca de Pedro? Si había mucha barca. Porque la barca de Pedro era la barca del propósito. Por eso mismo, usted no abandone su barca. Yo sé que es hora de irse a casa. Yo sé que usted está cansado. Yo sé que usted está deprimido. Pero no abandone su barca. Porque en ese mismo momento, cuando tú piensas tirar la toalla, es cuando tú piensas dejar las redes. Cuando tú piensas retirarte, ahí es cuando Dios te dice, voy a entrar. ¿Ven?
Entonces Pedro pensó dejar las redes. Pedro pensó dejar el anzuelo. Pedro pensó dejar la barca para pescar. ¿Ve? Y ahí mismo entró Jesús y ahí mismo entró Cristo. Porque ahí hay alguien que Dios le está diciendo: no abandone tu barca. La única persona que estaba sentado en la barca deprimido era Pedro. Pedro era la única persona que estaba en la barca todo deprimido porque le estaba dando alusión a lo que le estaba pasando. Todo el mundo estaba contento. Otros estaban escuchando a Jesús. ¿Ve? Pero Pedro nada más decía esto: estoy mal. Eso era lo que decía Pedro, nada más decía: estoy mal. Hermano, vea, solamente Dios sabe cómo. Pedro decía entre sí, y decía: solamente Dios sabe cómo yo me siento, porque mi negocio se me está destruyendo. Me acaba de pasar algo que nunca me ha pasado en la vida. No te preocupes, que esa es la señal para que Dios lo haga contigo. No te preocupes, que eso representa debilidad y a Dios le gusta la gente débil. No te preocupes, que el experto convirtiendo, escucha bien, tus debilidades, tus fallas, las conviertes en grandes victorias. Pedro falló esa noche. ¿Sabe qué es lo fuerte? Que Jesús le dice: boga mar adentro. Y la barca se está yendo. La barca se estaba dirigiendo al mismo lugar donde fue derrotado. Pedro, mire, le estaba dándole y decía: pero si ya yo fui ahí, a ese lugar donde Pedro falló. Y Jesús le decía: pero boga mar adentro. ¿Ve? El mismo lugar las mismas cosas donde fue derrotado, que le pasó las cosas que le pasó. Y dice el Señor: dice Pedro: pero ya yo estaba aquí. Ya yo pasé por aquí y nada pasó. Ay, mira, reprenda al diablo. Jesús le dice: usted lance la red en mi nombre. Yo no le pedí explicaciones. A mí no me interesa si tú estuviste aquí o no. Dios no le importa si tú fallaste ayer mismo o no. A Dios no le importa si te fuiste en blanco ayer. A Dios no le importa si te ponchaste ahí mismo. ¿Ve? Si Dios te dijo: camina para allá, pues camina para allá. Que no es lo mismo que tú te pongas a que Dios te ponga. No es lo mismo. Pedro se había llevado hace una hora, el día anterior, en la madrugada, pero ahora que lo está llevando es Dios. Si Dios te dice: camina a aguas profundas, camina a aguas profundas. ¿Ve? Si Dios te dice: boga mar adentro, pues boga mar adentro. El problema de mucha gente es que Dios le está diciendo: es tiempo de bogar mar adentro. Es tiempo de creer. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de entender que no te voy a dejar solo. Es tiempo de entender que no me voy a separar de ti. Ay, hermano, porque el Dios que te llamó completar la obra. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? El problema de mucha gente, hermano, es que Dios lo escogió para entrar a aguas profundas, pero ellos están estancados en la orilla. La orilla solamente es para el llamado. Una vez que Dios te hace el llamado, la orilla no es tu casa. Salte de ahí.
salte de ahí, porque tú no perteneces ahí. Usted pertenece donde están las águilas. Las águilas están en el torbellino. Las águilas están en las alturas. Usted no es un pececito. Los peces pequeños están en la orilla. Los grandes peces están en las aguas profundas. Están en mar adentro. Los pescadores, hermanos, para pescar, para poder pescar cosas grandes, tiene que irse mar adentro. Se pierde muchos días en la mar pescando. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? El problema de mucha gente, hermano, es que no se le ha sido revelado la profundidad. Cuando Dios te revela la profundidad, usted nunca más volverá a la orilla. Solamente volverá a la orilla a llevar bendiciones que trajo de aguas profundas. La misma gente que vio a Pedro fallar. La misma gente que vio a Pedro mal. La misma gente que vio a Pedro pescar, que no pescó nada. Fueron la misma gente que tuvieron que ir a ayudarlo. Fueron testigos de su gran pesca. La misma gente que te está menospreciando, que te está criticando, que te está descalificando, descartando, serán los primeros de ser testigos de la gran pesca. Ustedes no discutan con nadie. Ustedes déjense de estar defendiéndose. Ustedes dejen de estar creyendo de lo que otros digan de ustedes. Aprendan a darle valor a lo que Dios está hablando de ti y de los tuyos. ¿Sabe cuál es el error de mucha gente, hermanos? Que se quedan en la orilla porque alguien le dijo, quédate en la orilla. Nunca se quede en la orilla. ¿Por qué? Porque tú no eres de la orilla. Si de verdad Dios te llamó para cosas grandes, tú eres un águila que Dios llamó para las alturas. Ten cuidado con esa gente que te dicen que no eres un águila. Ten cuidado con esa gente que te dicen que naciste para quedarte ahí. Ten cuidado con esa gente que te dicen que vas a morir ahí. Ten cuidado con esa gente que te dicen que no tiene nivel para ir a aguas profundas. ¿Viste? Oíste que tienes que moverse, porque Dios te llamó para aguas profundas. Usted tiene que moverse. Muévase de ahí, porque tú no eres de las orillas. Tú no eres de la orilla. Le estoy hablando, hermano, a alguien que está en la barca. La barca está vacía. No tienes peces. Pero tranquilo, esa barca es la que Dios va a escoger. Esa barca es la que Dios necesita. Esa barca es la que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge las barcas vacías, es para llenarlas. Alegres, hermano, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que Dios le está dejando su bendición para lo último, porque tu tiempo va a llegar. Las grandes pescas suceden para lo último. Por eso Dios no se va a aparecer cuando tú le llenes el altar de mocos o de lágrimas, llorando día y noche. Dios te va a aparecer cuando el tiempo señalado por Él sea manifiesto. No cuando tú quieras, sino cuando Él diga. Pedro la manifestó su frustración a Dios y le dijo, ya estuve ahí, lo intenté, pero no sucedió nada. Dios sabe que tú lo intentaste, Dios sabe que tú lo hiciste, Dios sabe todo eso, pero no te lo está preguntando.
te está dando la orden que tire la red en su nombre. Ahora, si tú lo crees, le crees a Dios, tira la red a su nombre. Tira la red en su nombre. Si tú crees al Señor, lanza la red en su nombre. Hermano, ¿qué dicen? Mi matrimonio se está destruyendo. Vuelva a lanzarla. Hermano, mi ministerio se está cayendo en pedazos. Vuelva a lanzarla. Lanza la red cuantas veces puedas. Hermano, ¿qué dice? Mi economía se está cayendo. Vuelva a lanzar la red. Mi familia se me está yendo de la mano. Vuelva a lanzar la red. Dios sabe que ya estuviste ahí. Dios sabe todo eso. Pero te vuelve a llevar ahí de nuevo. Pero no solo, sino con una palabra. El problema tuyo fue que peleaste solo. El problema tuyo es que estabas peleando solo. Ahora no estás peleando solo. Ahora hay una palabra que Dios quiere que la suelte. Suelta la palabra, suelta la palabra. Habla porque algo va a suceder. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Que usted tiene que lanzar la red. Ahora en el nombre de Dios, lanza la red en el nombre de Jesús. Lanza la red en el nombre del Señor. Algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder. Hay una manifestación, hay un de repente de Dios. Usted va a abrazar lo que Dios habló por su boca. Hay gente que te está tratando, al menos porque está en la orilla. Por eso te está tratando mal, porque tú estás en la orilla. Tranquilo, tranquilo, que mi tiempo llega, tranquilo. Y cuando el tiempo de Dios llega, te acelera a lo bueno, a lo porvenir, a la bendición. Porque Pedro estaba ahí, estancado. Pedro estaba ahí, hermano, sin pescar. Pero cuando una palabra, la palabra lo lleva a aguas profundas, hay gente que comenzaron primero que tú y avanzaron mucho y te dejaron atrás. Pero en un día Dios va a hacer que tú lo pases. En un segundo Dios va a hacer en un abrir y cerrar de ojos que ellos queden abajo y tú estés arriba. Ellos se queden atrás y tú estés adelante. No es que le desea mal a nadie, no. Sino que Dios mismo le dijo a este hombre, al amigo de David, escúcheme bien, ven, al amigo de David, y le dijo que las riquezas de los impios están reservadas para los hijos de Dios. Le dijo, deja de estar envidiando. Le dijo, deja de estar impacientándote a causa de la prosperidad de los impios. Hay gente que se están burlando porque te están viendo ahora en la orilla. Tranquilo, que en un segundo, un abrir y en un cerrar de ojos, ellos estarán atrás y tú adelante. Ellos estarán abajo y tú arriba. Hermano, espero que haya entendido esta palabra. Porque hay mucha gente que dice que tú no puedes. Hay mucha gente que te juzgan. Y el único juez que hay en la tierra es Jesús. Nadie puede decir que tú eres pecador porque pecas diferente que el otro. Nadie puede decir que tú no vas a avanzar porque el que te hace avanzar es Jehová Dios. Por eso cuando tira la red en el nombre de Jesucristo. No le escuches a nadie que viene
que son simiente de Satanás. Todas esas personas que son simientes son los que vienen a hablar mal de ti, son los que te vienen a decir que tú eres mal, que no lo vas a lograr, que tú no puedes. No, tú no estás en las orillas, tú estás en aguas profundas, tú estás como las águilas, tú no estás en la orilla están los que comienzan. En la orilla tú vas a ir, pero para llevar las bendiciones. Oh, hermano, espero que hayas entendido esta palabra, porque es una palabra de bendición. Esta es una palabra para que alimente el alma, el espíritu. Que Dios siempre está contigo mientras tú confíes en Él, porque Él es el que tiene las llaves para abrir tu barca y dejar que tú tire la red para que tenga esa gran pesca grande. Hermano, que Dios te bendiga y que hoy, domingo 15 de marzo del año 2026, Dios los proteja y le dé buena salud y larga vida. Espero que hayan entendido la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Le habló Rodolfo Yaruro.